Cuando nosotros decidimos aprender a tocar algún instrumento musical, no sirve de nada si tenemos toda la teoría del mundo, tenemos libros de música, tenemos el internet, tenemos tutoriales. Si es que no tenemos el instrumento musical que queremos aprender, no sirve de nada. Por otro lado, tampoco sirve de nada si solamente tenemos el instrumento musical, pero no tenemos la teoría sobre ese instrumento, la teoría musical. Si no tenemos tutoriales o alguien que nos enseñe cómo tocarlo, tampoco sirve de nada. En la vida cristiana sucede algo igual. No sirve de nada si tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero si es que no la vamos a poner en práctica, o si solo queremos o tampoco sirve de nada si solo queremos vivir lo que Dios manda, pero no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios que nos enseñe qué es lo que Dios manda. Son dos cosas que van de la mano, el conocimiento y la práctica. Sobre ese tema vamos a hablar en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y bienvenidos a este primer video del año 2020. Aprovecho para desearles a todos un feliz año, que el Señor les bendiga y que tengan éxitos en lo que se propongan en este nuevo año. Aquí nosotros continuamos con esta serie de videos sobre la primera epístola de Juan. En esta ocasión el pasaje que vamos a leer el día de hoy, que vamos a analizar el día de hoy, nos habla de la importancia de conocer a Dios, de tener el conocimiento de Dios, pero nos habla de cómo ese conocimiento tiene que necesariamente demostrarse por medio de la obediencia a Dios. Eso es lo que nos enseña el apóstol Juan. Vamos a leer entonces el texto que está en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos desde el 3 hasta el 6. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. De este pasaje vamos a desprender tres puntos muy importantes para nuestra vida. Y lo primero, la importancia de conocer a Dios. En el versículo 3 decía: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Juan nos recuerda que uno de los propósitos de la vida cristiana es llegar a conocer a Dios. Pero la pregunta sería: ¿cómo podemos llegar a conocer a un ser que está tan por encima de nuestros pensamientos, tan por encima de nuestra existencia? Por eso la Biblia nos enseña que Dios mismo es el que tiene que darse a conocer. Él es el que se ha dado a conocer a los seres humanos. Esto es lo que nosotros conocemos como revelación, y lo ha hecho primeramente por medio de su creación. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. También algo similar nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 19 y 20. Dice: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo que estos textos nos enseñan es que al mirar la creación, los cielos, las estrellas, las flores, los animales, etc., todo nos hace pensar de que existe un creador perfecto y que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Sin embargo, este conocimiento de Dios por medio de la creación es un conocimiento limitado, ya que no nos dice nada acerca de nosotros, por ejemplo, acerca de nuestra posición delante del Creador y de cómo podemos tener una relación personal con Él.
Es por eso que los seres humanos se han desviado de esto, de cómo tener una relación personal con Dios, y han aparecido a lo largo de la historia diferentes manifestaciones religiosas, pero de formas que la Biblia nos dice que no son la manera correcta de tener una relación con Él. Por eso nosotros como cristianos creemos que Dios se ha dado a conocer de una manera más específica, y esto es por medio de la Biblia. Es ahí donde conocemos de una manera más cercana quién es Dios, lo que Él demanda de nosotros y cómo nosotros podemos tener una relación personal con Él. Otra cosa importante es que también se puede conocer mucho de Dios por medio de la Biblia, pero a veces esto puede quedarse en un mero o en un simple conocimiento intelectual. Pero para el pueblo judío, la palabra conocer significaba un conocimiento, pero más íntimo. Significaba incluso tener una relación personal con el objeto que uno se está conociendo. Puedo poner una ilustración sobre este tema. Yo podría decir, yo conozco al presidente de la República, por ejemplo. En realidad no lo conozco porque he visto de él en la televisión, en el internet, porque sé quién es. Puedo decir en ese sentido lo conozco, pero en realidad tal vez el presidente ni siquiera sabe quién soy yo. En realidad no hay un conocimiento más íntimo, no tengo una relación con el presidente. Pero yo podría decir, yo conozco a mi esposa. Ahí en cambio el término es muy diferente, porque yo le conozco a ella me conoce a mí, y nuestra relación es más íntima. Entonces, a eso es a lo que el pueblo judío y a lo que la Biblia se refiere cuando habla de conocer a Dios. Tenemos que conocer de una forma que tengamos una relación personal con Dios, que tengamos intimidad con Dios. Teniendo esto en mente, sabemos que hay mucha gente que solo conoce a Dios intelectualmente, por lo que ha oído acerca de Él o por solo la lectura de la Biblia, pero es muy diferente si alguien lo conoce íntimamente al tener una relación personal con Él. Y esto nosotros sabemos que solamente es posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ya que por nuestros pecados, dice la Biblia, que nosotros estábamos apartados de Dios, que era imposible tener una relación con Él, pero es por medio de Jesús, por medio de su muerte en la cruz, que hoy nosotros podemos tener una relación con Él y podemos conocerlo, como he mencionado, más íntimamente. Jesús decía en Juan 14:9, decía, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Solo por Jesús podemos llegar a conocer a Dios. Lo mismo dijo Jesús también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso decía Jesús. Jesús es el único camino para llegar a conocer a Dios. Y así, por medio de Jesús, nuestra relación con Dios debe estar basada en nuestra gratitud por el amor, por la gracia que Él ha tenido por nosotros, y eso nos va a llevar a buscar cada vez más cuál es su voluntad para tratar de vivir en obediencia y seguir escudriñando más de las Escrituras para conocerlo más, pero al mismo tiempo obedecerlo más y vivir más lo que Dios quiere. Eso me lleva al segundo punto, que es la importancia de obedecer a Dios. En el versículo 4 decía, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En estos versículos Juan nos muestra que una evidencia visible de haber conocido a Dios verdaderamente es que obedecemos sus mandamientos. Yo no sé, pero probablemente a la iglesia a la que Juan está escribiendo esta epístola, tal vez había mucha gente que de pronto decía tener algún conocimiento especial, pero intelectual acerca de Dios, pero de pronto pensaban que no necesitaban obedecer sus mandamientos. Pero Juan les dice aquí que esa persona es un mentiroso, que no ha conocido verdaderamente ni personalmente a Dios.
Por ejemplo, hace algún tiempo atrás yo conversaba con un amigo acerca de su fe y él me decía que creía en Dios a su manera y que de esa forma él sentía paz, tranquilidad y felicidad, que había aprendido a conocer a Dios de esa forma. Pero sin embargo, él vivía una vida muy desordenada, llena de vicios, llena de excesos. Y en ese momento yo me di cuenta de cuánta gente que afirma tener su propio conocimiento de Dios, pero esperan un Dios que se ajuste a sus necesidades, un Dios que nunca les pida nada, que nunca les demande nada, un Dios que les ayude a mantenerse cómodos, que nunca les incomode. Y esto es algo muy contrario a lo que al verdadero conocimiento de Dios que nosotros encontramos en la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que nos ha dejado mandamientos y que, como mencionamos con anterioridad, al conocerlo verdaderamente y tener una relación con Él, nosotros vamos a estar dispuestos a obedecer sus mandamientos. Como dice Juan, caso contrario seríamos unos mentirosos. Entonces, todo el conocimiento que podemos tener sobre Dios necesariamente debemos ponerlo en práctica. Y eso al final siempre será para nuestro bien. Al final siempre lo más sabio que podemos hacer en la vida es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora que estamos comenzando un nuevo año y que es muy común ponernos metas, propósitos, recordemos que a la final las cosas no van a cambiar si nosotros no tomamos mejores decisiones. Si queremos que el año que viene nos vaya mejor, tenemos que tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones, sabemos que lo más sabio en la vida es tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, Jesús alguna vez contó la siguiente parábola en Mateo 7, 24 al 27, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque está cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. En esta parábola Jesús compara al que solamente escucha la palabra, es decir, al que solo conoce a Jesús intelectualmente, pero no vive eso, no practica. Dice Jesús que es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Es decir, los cimientos de su vida no son firmes y el rato menos pensado, la casa se puede derrumbar. Pero el hombre que escucha la palabra de Jesús, es decir, conoce intelectualmente, pero también vive, también pone en práctica, es como aquel hombre prudente que construye su casa sobre la roca, y aunque vengan problemas, dificultades, su vida no se va a derrumbar porque sus cimientos son firmes. Entonces es muy importante lo que Jesús nos enseña sobre conocer, pero también obedecer, poner en práctica. Y en definitiva, como había dicho, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios al final es para nuestro bien. Y hay una tercera cosa que quiero desprender. Lo primero era la importancia de conocer a Dios, lo segundo la importancia de obedecer, pero lo tercero es la importancia de permanecer en Él. En los versículos 5 y 6 dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, como ya habíamos mencionado, la evidencia externa de que estamos unidos a Dios es la obediencia de su palabra. Y dice Juan que de esa manera el amor de Dios se manifiesta plenamente en nosotros. Eso no quiere decir que Dios ame solamente al que le obedece, y al que no le obedece Dios no lo ama. Sabemos que no es así. El amor de Dios es un amor incondicional. Pero lo que sí quiere decir aquí Juan es que si nosotros nos esforzamos por obedecer, en nuestra vida será más evidente y nosotros seremos más conscientes del amor de Dios cada día.
Pero esto no es algo de solamente un momento, sino es algo en lo que tenemos que permanecer. Es algo de lo que no debemos, no debemos desanimarnos, sino seguir adelante aún a pesar de las dificultades. En el versículo 26 Juan nos dice que la evidencia de permanecer en Él es vivir como Él vivió. Primera de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. En el versículo 6 del capítulo 2. Esto es muy importante, ya que para poder obedecer los mandamientos y para poder vivir como Él vivió, nosotros debemos permanecer en Él. Esto significa perseverar en el estudio de la palabra, en la oración, en la comunión, en todos los hábitos espirituales. Permanecer en Él, estar en Él. No podemos vivir una vida de obediencia si no estamos, si no permanecemos en Jesús. Algo así decía Jesús en Juan 15, versículos del 4 al 6. Decía, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces solamente permanecer en Jesús es la única manera de poder vivir la vida cristiana como Dios quiere. Al estar unidos a Jesús, al permanecer en Él, es el Espíritu de Dios mismo quien habita en nosotros y es el Espíritu de Dios el que nos capacita para vivir una vida como a Dios le agrade. Así que no nos desanimemos, debemos recordar cada día a quién es el Dios que nosotros servimos. Debemos recordar cada día todo lo que Él ha hecho por nosotros y que eso nos motive a permanecer en Él y a perseverar. Entonces, solo para resumir un poco, recordemos que Dios no nos dejó la Biblia solamente para que tengamos más conocimiento intelectual. Él nos ha dejado las Escrituras para que podamos conocerle de una manera personal y de una manera íntima y que esto nos motive a obedecerle. Y todo esto es posible solamente si permanecemos en Él, si permanecemos unidos a Él. Entonces, que esto sea uno de los propósitos para este nuevo año que está comenzando. Bien, les doy las gracias por haber estado pendientes para este video y en este año vamos a seguir adelante con el canal. Todavía, como había comentado en algunos videos anteriores en vivo, todavía no sé qué va a pasar en este año. Es probable que voy a conseguir un nuevo trabajo, entonces no sé cómo va a estar mi tiempo, pero siempre haré lo posible para no abandonar el canal y estar siempre subiendo algunos mensajes. Pero los lunes sí vamos a seguir cada lunes a las 7 de la noche de aquí de Ecuador con los directos tratando temas de doctrina, teología, de Biblia, respondiendo preguntas e inquietudes en vivo. Entonces, les invito a estar pendientes todos los lunes de estos directos. Gracias, suscríbanse al canal si no lo han hecho para estar pendientes de todas estas series de videos que estoy subiendo. Denle clic donde dice suscribirse y síganme en las redes sociales, en mi página del Facebook, Cibersaulo, en el Instagram también, la cuenta del ministerio que es Todoteos, también en el Instagram, y la cuenta personal que es Cibersaulo. Sigan la página web todoteos.com donde está este material, está también en texto por si quieren tenerlo también en texto, está en la página web todoteos.com. Compartan este video, denle me gusta, déjenme sus comentarios, apóyenme a seguir, de esa manera me apoyan a seguir adelante en este ministerio. Muchas gracias. Les voy a dejar aquí unas 2 sugerencias de videos que les pueden gustar, pueden seguir mirando. Les voy a dejar el enlace para que se suscriban al canal, les voy a dejar el enlace de la página web para seguir siempre en contacto. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.